Soy Marc Moncusí, director de Orquesta Español, y esta semana estoy aquí con ustedes trabajando con la maravillosa Orquesta Sinfónica del Estado de México. Curiosamente, fue mi primera orquesta aquí en México, en el año 2010. Y bueno, después de este debut con ustedes en 2010, pues he dirigido en todo el mundo muchas grandes orquestas mexicanas, pero siempre regreso a la OSEM, lo cual es un placer para mí. Hoy les vamos a ofrecer un programa bastante singular y que no se ofrece normalmente en las salas de todo el mundo. Primero les vamos a ofrecer, bueno, primero de todo vamos a intercambiar el orden del concierto. Normalmente se hace una obertura, un concierto con solista y una sinfonía. Nosotros lo hemos cambiado. Primero vamos a hacer la sinfonía número 3 de Sibelius, que es una sinfonía bastante desconocida por el público y donde Sibelius pues escribió o implicó toda una serie de melodías populares de los países nórdicos, así como unas corales muy tradicionales en la música de los compositores también centroeuropeos y nórdicos de principio del siglo XX.
Lo que vamos a escuchar a continuación es el concierto para violín en la menor de Ernst Bloch, compositor de origen suizo, pero que emigró durante la Segunda Guerra Mundial a los Estados Unidos. Ya había colaborado un poquito antes en algunas instituciones americanas, y entonces el lenguaje que tiene el concierto para violín de Bloch es como si de repente habláramos de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, pero 70 años o 50 años hacia el futuro. 1938 se compone este concierto, consta de 3 movimientos. Es una de las piezas que yo encuentro para violín menos favorablemente dadas a conocer. Desafortunadamente, hay un repertorio de conciertos para violín que se toca muy seguido, y el concierto de Ernst Bloch, que es una obra maravillosa, desde la orquestación hasta el manejo propio del instrumento del violín, es genial, y realmente espero que cada vez que se pueda tocar a la gente le vaya gustando. Yo estoy seguro de que les va a gustar, desde las fanfarrias iniciales del primer movimiento que tocan los alientos hasta canciones hebreas que hay en el segundo movimiento. Es una obra fenomenal. Que la disfruten mucho.
Saludos y bienvenidos a quienes nos ven a través de la transmisión del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Es para mí un gusto presentar al maestro Sebastián Fapisch. Un gusto saludarlo, maestro. Gracias, muchas gracias. El gusto es mío poder estar aquí. Actualmente es concertino de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en distintas orquestas a nivel nacional e internacional. Pero antes de adentrarnos a su trayectoria artística, maestro, por favor, cuéntanos, ¿dónde nace Sebastián? Bueno, nazco en Polonia, ya hace muchos años, pero realmente emigramos con mi familia en 1982 a México, con lo cual tengo 44 años en México, país que considero pues es mío totalmente, ¿no? Naturalizado desde hace muchísimos años. Y pues toda mi carrera se la debo y agradezco a mi querido país, ¿no? A México. Muy bien, maestro. Pero antes de preguntarle sobre su carrera, ¿cómo es su infancia? Pues la infancia me parece que es como la de todos los chicos que se van a dedicar a la música. Realmente, pues desde pequeño tú te tienes que adentrar y saber de que, como en la gimnasia, por ejemplo, ¿no? De que ese es tu rumbo, por ahí vas a seguir. Empezar a estudiar un instrumento de cuerdas muy tarde, se puede. Y muy tarde estoy hablando de los 13, 14 años. Se puede, pero no es aconsejable y es bastante... yo creo que es uno de los instrumentos más complejos el violín, y entonces realmente si no lo empiezas más temprano, es muy difícil que puedas desarrollar una carrera más amplia. Como usted lo dice, maestro, es muy complejo el violín. ¿Pero por qué escogió el violín como instrumento principal? Esa es una magnífica pregunta. Mi papá es violista, aunque ya no ejerce hace muchos años, que por cierto tocó aquí en la orquesta en los años finales de los 80 y principios de los 90, aquí en la OSEM estuvo mi papá. Pero yo desde que tengo uso de la razón y de la memoria, hasta donde me acuerdo, siempre lo imitaba. Agarraba yo 2 palitos y me ponía a tocar, ¿no? Sí, tenía yo 3, 4 años y ahí con mi papá. Así que dónde nace no lo sé, pero la pasión la he tenido toda la vida. Muy bien, maestro. La calidad para ser integrante de una orquesta es realmente muy, muy buena. Pero ¿cómo sobresalir de todos los demás violinistas? ¿Cómo se convierte en el principal violinista de las orquestas? ¿Sabes? Yo considero de que no debes de buscar sobresalir. Lo que debes de buscar es un lenguaje tuyo propio, Okay. ¿no? Y entonces las cosas se van dando, ¿no? Sin presión, sin el afán de nada, ¿no? A mí me parece que eso es lo más importante. Si tú quieres ser alguien grande en la música, tú tienes que tener tu lenguaje y convencer con tu propio lenguaje. Usted ha sido un hombre que ha viajado por el mundo. ¿Cómo ha sido trabajar o colaborar con distintos directores de orquestas a nivel mundial? Es muy interesante, porque cuando tocas de solista con otros directores en otras orquestas, muchas veces tu propio ego tiene que ceder, ¿no? Igual que de la otra parte. Me han tocado directores que jamás su ego cede, ¿no? Pero bueno, creo que es esa forma, esa magia de poder acoplarse el solista con el director, con la orquesta, para que las cosas funcionen. Sí, me imagino, porque debe ser complicado trabajar con diferentes directores y cada uno tiene su forma distinta de dirigir y usted acoplarse a ellos, no ellos a usted, ¿o cómo se maneja esa situación? Sí, yo creo que precisamente cuando te logras acoplar es que los dos ceden. Es como una relación de pareja, ¿no? Si tú quieres una relación fructífera, los dos tienen que ser personas maduras y saber ceder, ¿no? Aunque tengas la razón, pero por el bien de la música creo que es mejor siempre esa pequeña humildad y decir, ok, vamos a hacerlo como usted quiera, maestro. Sabemos que, o me imagino, que ha de dedicar mucho tiempo de su vida al estudio del violín, pero ¿cuántas horas o todavía sigue practicando, cuántas horas al día para interpretar piezas tan complejas como las de Tchaikovsky y muchos artistas más? La vida de todo intérprete se basa precisamente en que tú no debes de tener un límite de tiempo de estudio, sino buscar tu perfección. Entonces, si yo me pusiera un límite de horas,
pues entonces me volvería un trabajador más, ¿verdad? No, lo que uno busca como intérprete es el lenguaje, como decíamos hace ratito, más esa perfección. Entonces, no se resume en horas. Sí, es un trabajo diario y yo creo que el día que lo tenga que dejar de hacer va a ser algo muy triste. Claro, cuando a alguien le apasiona su trabajo o lo que ama, las horas pasan como si fueran segundos o minutos. Exactamente. Actualmente está participando con la orquesta, con la OSEM. Sí. También, ¿con qué otras orquestas va a participar o cuáles son sus proyectos a futuro? Mira, acabo de terminar un proyecto fantástico con una compañía de danza que es Accenti, que hicimos 19 funciones del concierto para violín de Stravinsky y el Mandarín Milagroso de Bartók en la segunda parte. Yo participaba en el concierto para violín de Stravinsky. Fueron 19 funciones desde enero hasta mayo, y con el concierto del día de hoy hasta septiembre voy a cerrar un pequeño ciclo de este año, porque sí necesito un poquito de recapacitar, sobre todo físicamente, ¿no? Los dedos, llega un momento que te dicen necesitas descanso, ¿no? Sí tengo compromisos, pero ya no son tan fuertes como tocar de solista hasta septiembre. Próximo año ya tengo con la UFUNAM, voy a hacer el concierto de Alban Berg. Voy otra vez a Costa Rica y por ahí algunas otras cositas. Siempre es bueno tomarse un momento o tiempo para poder meditar las cosas. Sí, y descansar. Y maestro, ahora háblenos sobre un importante reconocimiento artístico que tuvo, la medalla, perdón, que es Mozart. Cuéntenos, Sí. por favor, de ese reconocimiento. Ya fue hace muchísimos años. Me acuerdo que lo obtuve de manos del maestro Fernando Lozano, y yo creo que todavía estaba yo muy chico como para poder vislumbrar lo que era la medalla Mozart, ¿no? Hasta ahorita que ya con más madurez tú piensas y dices, pues creo que he hecho bien las cosas, ¿no? Creo que ahí va, y aunque haya sido muy chico, pero por algo lo obtuve. Qué bueno, y se nota por la importante participación que ha tenido con diferentes orquestas. Y Así ahora, es. maestro, cuéntenos qué se siente trabajar en México. Yo sé que llegó en una edad no tan chica, pero ¿qué se siente trabajar con los músicos mexicanos a diferencia de trabajar con los músicos de otro país? ¿Sabes? Yo me he encontrado como en familia. Y como en familia también hay problemas, entonces en las orquestas va a haber problemas, ¿no? Y aquí llega lo que yo considero que debe de ser, más allá de musicalmente, un concertino, ¿no? Debe ser un líder sin presiones, más bien con un trato hacia todos los demás compañeros de la misma forma, y entonces ese liderazgo lo puedes ir ejerciendo de una forma muy natural y te encuentras como en casa, como lo que empecé diciendo, de que me encuentro como en casa. Así siento que puedo colaborar en otras orquestas y sobre todo la UFUNAM, donde estoy de concertino. Bien, maestro. Tiene una participación muy importante en la formación musical de los niños. Platícame de ese proyecto, por favor. Mira, es un proyecto que nace ya hace 16, 17 años. Wow. Y lo hemos desarrollado junto con mi esposa. Más bien, ella es la cabeza de ese proyecto. Yo no es que no esté presente. Sí, doy todas las clases, pero ese proyecto funciona gracias a ella. Y yo creo que la formación, hablando de formación musical, es muy importante en cualquier sociedad, porque te abre las puertas a un idioma que a la larga o te puede dar de comer, ¿no? Y si no te da de comer, te abre muchas puertas. Y lo voy a decir teniendo muchos alumnos que ahorita están estudiando en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, que no van a ser violinistas, pero gracias al violín han tenido becas, ¿no? Y han podido sobresalir en esas universidades. Y por otro lado, los que sí se dedican al violín, pues te da un orgullo enorme, ¿no? Haber sido su impulsor
para poder desarrollar esta hermosa carrera. Qué bueno, la formación musical a temprana edad es muy buena, pero ¿qué es más difícil? ¿Colaborar con niños, trabajar con niños o trabajar con adultos? Tienes que tener mucho tacto, y sobre todo con los niños, ¿no? El tacto es muy fácil que uno como maestro le quite las alas, ¿verdad? Y aunque no vaya a ser violinista, tú no le puedes quitar ese deseo de tocar el violín, ¿verdad? Y ya cuando tengo alumnos mayores, obviamente pues sí, van a ser violinistas, entonces las exigencias son diferentes y la forma de comunicarlas tienen que ser diferentes, ¿no? Creo que sí es más complicado poder enseñar a los niños porque tienes que tener la visión de que posiblemente no vaya a ser violinista, pero aún así darle lo mejor de ti. Así es, maestro. Por último, por favor, dígale a las cámaras de televisión mexiquense, invítelos por favor a que escuchen su música, a que conozcan su trabajo. Creo que lo que más necesitamos los artistas de música clásica es esta difusión. Y no solamente a mí, me refiero a todos mis colegas dentro del país, que no se pierda este enorme acervo cultural que tenemos en México y agradecerle a estos medios, a ustedes, el poder dar a conocer a lo que nos dedicamos los que hacemos la música clásica. Muchas gracias. Hoy tuvimos la fortuna de escuchar Sinfonía número 3 en Do mayor de Jan Sibelius, de la mano del director huésped Marc Mancusi. ¿Qué le pareció el concierto del día de hoy, señor? Muy padre, como siempre comento con un amigo, ¿qué tal estuvo el concierto? Dice, muy padre, pues sí, nunca hay conciertos malos, siempre hay algo bueno, como hoy. Muy buena armonía la de Jan Sibelius, ya con el nombre sabes que el concierto va a estar padre, y sí, muy padre que estuvo esta sinfonía, ¿eh? Y el concierto en la menor de Ernest Bloch, ¿qué tal le pareció? Pues más padre. Sí, no, el violinista, normalmente cuando yo escucho conciertos de violín y orquesta, como que la orquesta acompaña al violinista, ahora no, el violinista fue el protagonista que acompañó a la orquesta. Realmente se disfrutó mucho, fue muy virtuoso, o sea, se notó que había un violinista independiente casi de la orquesta, muy bueno, o sea, con mucho brío, con mucha fuerza, y pues va a ser difícil que se repita un concierto como este, sí, que brille tanto el violinista, ¿eh? Mucho gusto, Susana. ¿Qué es lo que más le gustó del día de hoy, del concierto del día de hoy? Bueno, me gustaron las dos piezas fenomenales, el violinista es espectacular y la verdad yo invito a todos los mexiquenses que disfruten esta orquesta. Nuestra orquesta es maravillosa, yo creo que ningún estado tiene esta orquesta que tenemos, que es a nivel internacional. Nuestros músicos son muy profesionales y tenemos muchos jóvenes ya integrando la orquesta y eso es muy hermoso. Me gustaron las dos, diferentes, se llevan como 30 años de diferencia entre una y otra, me gustaron las dos, pero la última me impresionó. Una oyente muy sabia. ¿Y qué le dice a los que nos ven a través de la Cámara de Televisión Mexiquense para que se acerquen a escuchar a la OSEM? Pues que vengan a las pláticas que nos dan los directores desde las 7:30 de la noche y que vengan a escuchar esta plática porque uno aprende mucho. Esta última obra que fue escrita en el 37, 38 por ahí y suena muy judía, entonces yo creo que es un homenaje, el compositor hace un homenaje a su raza que estaba siendo tan lastimada en ese momento en Europa. Muchas gracias, señora Susana. Gracias a ustedes. ¿Qué te pareció el concierto del día de hoy? Ay, me pareció precioso. Sibelius 3 es una de mis sinfonías favoritas y el primer movimiento, divinísimo, me encantó. Y el segundo concierto no lo conocía, pero pues qué precioso. Verdaderamente los finales del primero y el tercer movimiento fueron como wow. Oye, ¿qué le dice a la gente de Toluca que no se ha animado a conocer la Sala Felipe Villanueva para escuchar a la Orquesta Sinfónica del Estado de México? Es una
experiencia completamente distinta a lo que estamos acostumbrados en cuanto a música comercial, pero creo que pues nos puede ayudar muchísimo a enriquecer nuestra cultura y a cambiar nuestra forma de escuchar música, ya que como no es instantánea, es más larga, mucho más digerible. Se lo recomiendo a todo el mundo que no ha venido. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre y de dónde nos visitas? Hola, soy Marie y soy de Alemania. De Alemania. ¿Qué te pareció el concierto del día de hoy? Súper bien, estuvo súper interesante. Oye, en Alemania, ¿cómo se vive la música clásica, la música de orquesta? Cuéntanos. También muy tranquilo como aquí. Y pues no sé cómo explicarlo, pero también muy bien. ¿Qué es lo que más te gustó del concierto del día de hoy? La primera pieza, porque es de Finlandia y a mí me gusta mucho la música de Finlandia. Sí, me imagino, por la cercanía que tienen. ¿Y qué más? ¿Qué opinas de la música clásica aquí en México? Hoy fue mi primera vez, entonces, pues para mí está bien. Hola, buenas noches. ¿Nos puedes decir tu nombre y de dónde nos visitas? Claro, soy Cyril Nech y vengo de acá. Soy de Toluca. Oye, ¿qué te pareció el concierto del día de hoy? Me gustó mucho. Sí, me gustó mucho este programa. Oye, nos estabas comentando que tu papá es integrante de la OSEM. Cuéntanos de eso, por favor. Sí, mi papá es pianista de acá, igual mi mamá es chelista. ¿Y cómo se disfruta la música desde palcos cuando tus padres están tocando? Pues es un poquito más de estrés, pero igual me gusta mucho. Oye, ¿qué le dices a los jóvenes de tu edad para que se animen a venir a escuchar a la OSEM? Pues que es muy bonito y pues lo recomiendo.